Entonces, continuamos con nuestra serie. El título de la enseñanza de hoy es, dígalo conmigo, léalo. 1, 2, 3. Alborotaditos hoy. Algarete. ¿Así se dice en Dominicana? Bueno, es interesante porque de verdad hay a veces unas nacionalidades más alborotadas que otras, ¿cierto? O partes de un país, a veces, por ejemplo, los bogotanos pues tendemos a ser un poco más fríos, más tranquilos. ¿Y cómo son los costeños? Más alborotaditos, ¿cierto? ¿Los caleños? Yo viví en la costa y viví en Bogotá y sé que son como más alborotaditos en la costa a veces. Pero independientemente de que seas una persona alborotada o no, de una u otra manera todos en determinado momento en situaciones de nuestra vida nos podemos llegar a alborotar a veces. ¿O usted no se ha alborotado alguna vez? Yo a veces me alboroto. No me considero una persona alborotada, pero hay momentos de mi vida por algo que me está pasando, por un momento específico que me está pasando y llego a alborotarme. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado en el servicio? Bueno, para los que no estuvieron, ustedes saben que tenemos nuestro canal de YouTube. Siempre pueden entrar al canal. Si no vinieron un domingo porque tenían un cumpleaños, porque tenían visita de familiares, siempre puede entrar y se desatrasa la prédica, la ven en el canal de YouTube y entonces también llega con contexto el próximo domingo, porque ustedes, para de pronto, si nos están acompañando por primera vez, venimos en una serie donde estamos estudiando todo el evangelio de Marcos. Entonces, claro, la prédica de hoy, pues si uno entiende la prédica del domingo pasado, pues hay mucho más contexto para entender lo que vamos a hablar hoy. Yo de todas maneras siempre hago un pequeño resumen de la enseñanza del domingo pasado. Entonces, de pronto, para los que no estuvieron o si sí estuviste, es bueno que entendamos el contexto de la enseñanza del domingo pasado. Y la razón es porque esta es una historia, pero el domingo pasado estuvimos y vimos la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Y esa era una historia dentro de otra historia. Hoy continuamos con la gran historia de cuando Jesús regresa, Jesús cruza al otro lado del lago, ya sabemos, pasa por la tormenta con sus discípulos, sana al hombre endemoniado, lo libera, le da propósito, regresa, y cuando Jesús regresa a la orilla, lo está esperando ya una multitud. Había personas ya listas y preparadas esperando a Jesús. Estaban de pronto acampando, tenían comida, listos porque sabían que el maestro iba a regresar. Y entonces cuando Jesús regresa, dice la palabra que hay un hombre que se llama Jairo, que llega corriendo a los pies de Jesús, se rinde a sus pies y le suplica y le ruega de que por favor sane a su hija. Y ahí es donde empieza el contexto de la enseñanza de hoy. Pero antes de que pasara todo esto, Jesús le dice a Jairo: ok, vamos a tu casa, voy a ir a sanar a tu hija. Y en camino se topan con una mujer. Esta es la mujer que tiene flujo de sangre. Y esta es una mujer que, dice la palabra, había gastado todos sus recursos, había gastado todo su dinero. Por 12 años había estado buscándole respuesta y solución a la enfermedad que padecía, que la hacía sufrir. Era una enfermedad que bajo la ley mosaica la hacía ella una mujer inmunda. Era una mujer que no la podían tocar, era una mujer que seguramente era rechazada por la sociedad, era una mujer a lo mejor que vivía afuera de la ciudad, seguramente era una mujer que no se relacionaba con otras personas. O sea, lo que vivía esta mujer no solamente en términos de la enfermedad, pero también a nivel social, era algo muy, muy fuerte. ¿Usted se imagina no relacionarse con otras personas? Yo recuerdo mucho durante la pandemia que estuvimos muchos trabajando desde casa, no nos estuvimos reuniendo presencialmente acá en la iglesia. Sé que algunos no estuvieron trabajando por un tiempo. ¿A quién le pegó de pronto un par de meses de soledad? A mí me pasó a veces que pasaban días que yo no hablaba con nadie, encerrado en la casa, y ¿saben? Lo empecé a sentir. No sé si alguien se puede identificar conmigo. Ahora yo quiero que usted por un momento se ponga en los pies de esta mujer, que por 12 años no se podía relacionar con otras personas porque era considerada inmunda. Y después de que esta mujer, dice la palabra, gastó todo su dinero, agotó todos los recursos, encontró la respuesta a su necesidad a los pies de Jesús. Y creo que muchos de nosotros tratamos de hallar respuesta en muchos lugares. Tratamos de hallar respuesta en la economía, tratamos de hallar respuesta de pronto en amistades, tratamos de hallar respuesta en una pareja. Pero te tengo que decir que la respuesta a la necesidad, la respuesta a muchas preguntas que tú puedes tener, solamente la vas a encontrar en los pies
de Jesús. Y entonces esta mujer de pronto hubiera podido sacar muchas excusas para no ir a donde Jesús. De pronto hubiera podido dicho: soy una mujer inmunda, no puedo estar en público, no puedo tocar a nadie. Es más, la palabra dice que esta mujer pensó, dice que ella pensó: si tan solo tocara el manto de Jesús, Él me puede sanar. Esta mujer tenía fe. Ahora piense por un instante esto: esta mujer no podía ni tocar a nadie, ni nadie la podía tocar, y tuvo la audacia de decir: voy a tocar al maestro, voy a tocar a Jesús. Jesús siendo judío, Jesús entendiendo la ley mosaica, aún así esta mujer dijo: si lo toco, seré sana. Esta mujer tuvo fe. Entonces la palabra dice que esta mujer fue, tocó a Jesús, fue sana, no sacó excusas y su vida cambió por completo. Una de las cosas que quiero que entiendan hoy, que hablamos el domingo pasado, es que no podemos sacar excusas ni podemos dejar que nada se ponga en medio de nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros ponemos muchas cosas en la mitad de nuestra relación con Dios: el tiempo, el trabajo, de pronto la falta de trabajo, la falta de recursos, de pronto es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, los afanes, las ocupaciones. Somos expertos en sacar excusas. Es más, yo como pastor a veces saco excusas. Digo: no, es que yo ando muy ocupado, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Pero tengo que decir: si hay algo para lo que tú tienes que apartar y sacar el tiempo cada día y cada semana, es para tu relación con Dios. Sacamos tiempo para cocinar, sacan tiempo para ir al gimnasio, sacan tiempo para ir a hacer mercado, sacan tiempo para llevar a los hijos a fútbol, sacan tiempo para trabajar, sacan tiempo para salir a comer con amigos, y no sacamos tiempo ni para leer la Biblia ni para orar. Qué increíble que ponemos cosas que se pongan en la mitad de nuestra relación con Dios. Y entonces esta mujer hizo un gran esfuerzo y encontró recompensa al esfuerzo de haber llegado a los pies de Jesús. Y es que fue sana. Jesús sanó a esta mujer. La fe que ella tenía la hizo tomar acción. Porque ese es otro gran problema que tenemos, que lo vamos a ver hoy en lo que pasa en la vida de este hombre Jairo. Y es de que muchos de nosotros estamos esperando que sea Jesús el que hace todo y no queremos hacer nada nosotros. Pero te tengo que decir que si tú hoy llegaste con fe, entendiendo que tienes una necesidad, que tienes preguntas y vienes buscándole la respuesta a esa necesidad, si tú tienes fe, yo te aseguro que Jesús va a responder a tu necesidad. Jesús siempre responde a nuestras necesidades, pero tenemos que tomar acción. La palabra dice que ella oyó hablar de Jesús, dice que ella pensó acerca de cómo iba a llegar a los pies de Jesús y finalmente tomó acción y fue hasta donde Jesús y tocó su manta. Entonces muchos de nosotros de pronto lo pensamos, de pronto lo oímos, pero ¿cuántos de nosotros no tomamos acción? Nos quedamos en el pensar, en el oír. De pronto internamente decimos: tengo fe, creo que Jesús puede hacer algo en mi vida, pero estás corriendo a los pies de Jesús, estás tomando acción. No se trata simplemente de oír palabra, no se trata simplemente de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, leerla es importantísimo. La palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por Él. Entonces es importante que oigamos palabra para que nuestra fe crezca. Pero si tu fe no te impulsa a tomar acción, entonces ¿qué estamos haciendo? Tenemos que tomar acción en nuestra fe, porque entonces para lo que esta mujer, para lo que era imposible para ella, para Jesús no era imposible. No hay nada imposible para Jesús. No hay ninguna necesidad, no hay ningún problema, no hay ninguna situación que tú puedas estar viviendo hoy que Jesús no pueda responder. No hay nada imposible para Él. Y creo que lo más bonito de esta historia, ya para entrar en el tema de hoy, es que la misma debilidad de esta mujer fue la que le permitió llegar a los pies de Jesús. Piensen en esto: esta mujer tenía flujo de sangre, bajo la ley era considerada inmunda, no podían tocarla ni podía tocar a nadie. Jesús, dice la palabra, que estaba apretujado, esa es la palabra que usa el texto, estaba rodeado de personas, lleno de multitud alrededor, era imposible llegar hasta donde Jesús. ¿Saben cómo llegó esta mujer hasta donde Jesús? Porque las personas que estaban ahí sabían que tenía flujo de sangre y no la querían tocar. Yo me imagino esta cena, si pudiéramos imaginarnos una cena desde una perspectiva aérea, como con un dron. Usted imagínese a Jesús en la mitad, rodeado de personas, y esta mujer tratando de llegar a donde Jesús, y a medida que caminaba hacia donde Él, las personas abriéndole camino y corriéndose. De pronto muchos querían llegar a donde Jesús, pero no lo podían hacer. La única razón por la cual esta mujer logró llegar hasta los pies de Jesús era porque su propia debilidad le permitió hacerlo.
Y creo que lo más bonito es cómo cierra las palabras de Jesús con la historia de esta mujer. Y es que después de que la sana, Jesús dice, porque cuando la mujer toca a Jesús, Jesús dice, poder sanador salió de mí. ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen, oye, mucha gente te está tocando, estás rodeado de personas, ¿cómo puedes preguntar esto? Y entonces Jesús dice, no, alguien me tocó. Y la mujer asustada dice, yo fui la que te toca a ti. ¿Quién sabe? Yo no sé, esta mujer que estaba esperando, que pensaba que iba a ser Jesús, de pronto dijo, Jesús se va a poner bravo conmigo porque soy inmunda y no lo puedo tocar. Pero la respuesta de Jesús fue muy linda, y creo que es la respuesta que todos queremos oír hoy. Es que le dijo, hija mía, puedes ir en paz. Y yo creo que para muchos de nosotros que estamos tan enfocados en nuestra problemática, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra relación con pareja, en los traumas que tenemos, en el dolor que sentimos por dentro, podemos enfocarnos o caer en el error de enfocarnos en esa necesidad. Pero lo más importante que tú tienes que entender hoy es que eres un hijo, es que eres una hija, y que sin importar lo que estemos viviendo, podemos ir en paz. Quiero que digas conmigo, puedo ir en paz. Y entonces, cerrando esto, entramos a la historia de hoy, que es la historia grande. Ese era un pequeño paréntesis de la historia de esta mujer, cuando Jesús iba en camino para sanar a la hija de este hombre. Entonces terminamos la historia y podemos entender que este hombre Jairo, y lo que la palabra nos habla de él, es que este hombre era el líder de la sinagoga local de Capernaum. Este hombre, y yo pienso, o por lo menos para mí, no sé para ustedes, porque la idea es que ustedes lean la palabra en casa, que ustedes reflexionen acerca de lo que hablamos hoy en casa. Pero mientras yo, que claro, leí muchas veces el texto una y otra vez, ya de hace un par de semanas, creo que lo que me hace a mí es que me llena de ánimo y esperanza de que puedo tener paz en medio de cualquier circunstancia que pueda estar viviendo. Yo creo que todos acá tenemos circunstancias que tratan de robarnos la paz. No lo confundamos. Hay momentos donde de pronto sí, no vamos a tener paz. Va a haber de pronto momentos donde te llega una mala noticia, un diagnóstico, de pronto perdiste tu trabajo. No sé qué pueda estar pasando en tu vida o que haya pasado, pero quizá en ese momento puedes experimentar algo de falta de paz. Es normal, somos seres humanos, pero definitivamente no puede robarte la paz. Si tenemos una promesa de parte de Dios, y lo estábamos cantando ahorita, es de que podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos tener paz en medio del desierto. En medio de la enfermedad que estés viviendo, puedes tener paz. En medio de la situación económica que puedes estar viendo, tienes que tener paz. Es un regalo que tenemos de parte de Dios. Es un gran privilegio poder tener paz en medio de una circunstancia. Y entonces podemos ver que Jesús venció la muerte. Quiero que me digan, no me lo respondan, pero quiero que lo piensen. Piensen en alguien alborotado que usted conozca. Se rieron porque conocen a algunos, de pronto saben que son ellos mismos. Vean, yo no voy a decir nombres, pero acá en la iglesia hay gente alborotada. Y fácil, aquí ya pensé en 3 o 4 alborotaditos, que uno sabe que cuando pasa algo se alborotan, se les va la paz, hay gritos, empiezan a hablar en voz alta, manotean. Hay gente que es alborotada. ¿Usted no le ha pasado que usted de pronto, y saben que la peor parte, que nos gusta el alboroto, ¿cierto? O usted me va a decir que cuando usted va manejando por la autopista y hay un tranconcito y usted ve el alboroto allá, que hay luces de policías, usted ve gente, ¿qué es lo que hace uno? Maneja despacio y baja uno la ventana y trata de ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? O si usted va caminando por el mall y usted ve una gente ahí como peleando, discutiendo, como medio alborotadita, ¿qué hace uno? Vean, yo soy tan descarado que yo a veces me he sentado al lado solo para ver qué es lo que pasa. Y no es molestando. Vean lo que me pasó una vez con Nicole. Estaba echando gasolina, llegó al gas station. Ella no me deja decir mentiras. Paro en el gas station y empecé a echar gasolina. Estoy echando gasolina, tranquilo. Y empieza una pareja, pero telenovela, a pelearse como están parqueados al frente del gas station. Y están, pero pelea tipo novela. Le manoteaba a la señora. Y entonces yo empecé a decir, ¿qué habrá pasado? El tipo le habrá sido infiel a la mujer. ¿Será que están peleando por plata? ¿Será que el señor hizo algo que no tenía que hacer? ¿Qué estará pasando? Entonces terminé de echar gasolina y yo, ya se acabó. ¿Qué hago? Yo quiero seguir viendo a ver qué pasa. Puse el coso, prendí el carro, me monté. ¿Y pueden creer que parqué para seguir viendo el show?
Y me quedé hasta que se montaron al carro y se fueron. La señora terminó pegándole una cachetada al señorito. O sea, fue un buen alboroto. Oiga, nos gusta el alboroto. Si no nos alborotamos, por lo menos nos da curiosidad y nos llama la atención el alboroto, ¿sí o no? Y todos conocemos a alguien alborotado, o en la familia, o en la iglesia, o el vecino, o su esposo, o su esposa. Todos conocemos a alguien alborotado. Yo fui al diccionario porque, vamos a ver qué es alboroto. Es desorden, dice el diccionario. El alboroto es una conmoción, es un escándalo, es bulla, es algarabía, es gritería, es escándalo. Y definitivamente algo que sí tengo claro es que todos en nuestra vida en algún punto nos hemos alborotado. Yo he tenido momentos en mi vida y yo me considero, y me dicen que soy una persona muy tranquila, muy fresca. O sea, yo puedo estar pasando una situación difícil y una característica mía, de Esteban, es que puedo estar como tranquilo en medio. Vea, tengo este problema, ¿no? Y yo duermo en paz. Yo me acuesto a dormir y digo, mañana lidio con el problema. Cada día tiene su propio afán. Pero sí he tenido situaciones en mi vida que me han robado la paz y que no me han dejado dormir y que me ha alborotado. Le reclamaba a Dios, de pronto eso me ha hecho pelear con un familiar. ¿Sabes? Cuando uno está alborotado, estaba como con la sangre. El otro día le dije a alguien, fue Alejandro creo, me tocó rentar un camión el otro día, no tenía el camión que había rentado, me tocó un camión más pequeño y lo que dije a él, le dije, siento que la sangre me está hirviendo. Le dije, ¿alguien ha sentido eso? Que literalmente siente que burbujas dentro, que la sangre está haciendo así, está burbujando. Así me sentía yo. Y muchas veces hay ciertas cosas y situaciones en nuestra vida que nos hace que la sangre hierva y nos alborotamos. Y generalmente cuando te alborotas, ¿qué pasa? Le respondes mal a tu esposo o a tu esposa, peleas con el jefe en el trabajo, vas manejando y te cierran y bajas la ventana y peleas con la persona, porque ese es el problema, alborotarnos. Empieza a tocar otras áreas de nuestra vida, como que se esparce el alboroto. Y por lo general, vean, porque es que lo he visto, las personas cuando se alborotan siempre terminan peleando con el esposo y la esposa. Entonces, si hay algo que tenemos que llevarnos es que tenemos que estar tranquilitos, dejar el alboroto a un lado, estar en paz, no estar peleando con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el jefe, con las personas. Tenemos que aprender a estar tranquilos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y vamos a continuar en Marcos capítulo 5 versículo 35 al 43. Les recuerdo que en esto que vamos a leer está Jesús en camino a la casa de Jairo para ver qué es lo que está pasando con la hija que está enfermo de Jairo, y están en camino, ya había sanado a la mujer y están en camino a la casa de Jairo. Entonces dice la palabra que mientras él todavía hablaba con ella, con la mujer que acababa de sanar, estaba todavía hablando con ella, dice la palabra que llegaron mensajeros de la casa de Jairo. Llegaron personas con un mensaje, a traerle un mensaje a Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo. ¿Cuántas veces necesitamos oír esas palabras en medio de una mala noticia? No tengas miedo, solo ten fe. Suena como tan fácil ese consejo, ¿no? Que te den un diagnóstico y que alguien me diga: no tengas miedo, solo ten fe. Que te echaron del trabajo y entonces te digan: no tengas miedo, solo ten fe. Que no tienes cómo pagar la renta el mes que viene y entonces que alguien te diga: no tengas miedo, tranquilo, solo ten fe. Suena como fácil, ¿no? Pero eso es lo que le dice Jesús a Jairo. Le dice: tranquilo, no tengas miedo, solo ten fe. Entonces Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie más fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró, y esa es la pregunta que hace Jesús: ¿por qué tanto alboroto y llanto? Vean que esto del alboroto no me lo inventé yo. El que lo dijo es Jesús, no yo. Él les pregunta: ¿por qué tanto alboroto y por qué tanto llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente, y me gusta esta respuesta porque si algo que Jesús siempre hace es que calla bocas, calla risas. Cuando el mundo se ría de ti, de la promesa que Dios te ha dado, cuando el mundo se esté riendo de la manera que tú actúas y la gente se esté riendo de ti, yo te aseguro que si tienes fe y confías en Dios, Él va a callar muchas bocas. Porque las personas empezaron a reír de Él, de Jesús, pero Él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre y a la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña.
que supuestamente estaba muerta. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Creo que acá hay varias cosas importantes que tenemos que recordar en contexto. Y una es que Jairo, el hombre que estaba padeciendo esta situación tan dura, tan dolorosa, tan difícil, era el líder de la sinagoga local de Capernaum. Él era el líder de la sinagoga. Tienen que entender que todos estos líderes religiosos estaban en contra de Jesús. No querían saber nada de Jesús. Eran enemigos de Jesús, criticaban a Jesús, apuntaban el dedo a Jesús. Es más, ellos cuando iban como parte de la multitud a ver a Jesús, a oírlo predicar, ellos iban era para apuntar el dedo, para criticar. Ellos nunca fueron con fe para recibir una palabra. Ellos iban era para juzgar y apuntarle el dedo a Jesús. Entonces, el contexto es de que este hombre Jairo, siendo líder religioso de la sinagoga, para él tuvo que haber sido muy difícil correr y caer a los pies de Jesús. Yo me pregunto si este hombre de pronto había criticado a Jesús anteriormente. Yo me pregunto qué estaría pensando él de Jesús. De pronto él pudiera estar pensando, ¿qué voy a hacer? Porque las personas que me rodean, mis amigos, mis compañeros de trabajo, los otros líderes religiosos, ¿qué van a pensar ahora de mí? Todos están apuntándole el dedo a Jesús y ahora yo tengo que, el que debería estar juzgando, tengo que ir a sus pies y pedirle un favor y pedirle que vaya a mi casa y que me ayude a sanar a mi hija. Era un hombre que entonces nos muestra que estaba desesperado, no sabía qué más hacer, seguramente lo había intentado todo. Y entonces los fariseos, los escribas y todas las personas que rodeaban a Jairo seguramente se relacionaban con él, seguramente les parecía terrible lo que Jairo estaba haciendo de ir a donde Jesús para pedirle ayuda. Y el perfil de este hombre religioso, de este líder de la sinagoga, es que era un líder, era un hombre que seguramente tenía poder, era reconocido, seguramente tenía dinero, tenía contactos, tenía recursos, tenía acceso a los mejores doctores, tenía acceso a lo mejor. Y dentro de todo lo mejor que él tenía, no logró hallar respuesta a la inminente muerte de su hija. ¿Cuántos de nosotros preferimos poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestra carrera, en nuestro trabajo, en la cuenta de banco, en quién soy yo? Es que yo en Colombia era un abogado, es que yo era un doctor, es que tengo todos estos títulos, es que yo esto, es que lo otro. Y nada de eso frente a una situación como esta puede hacer absolutamente nada. Este hombre, por más líder, por más dinero, por más reconocimiento, no había nada que él pudiera hacer. Su último recurso, lo último que le quedaba por agotar era decir, voy a creer en ese tal Jesús, he oído que predica con autoridad, he oído que hace milagros, lo único que me falta por hacer es ir a los pies de Jesús y pedirle que por favor sane a mi hija. No había nada que él hubiera podido hacer más por su hija. Y entonces muchos de nosotros nos pasa esto, no confiamos en Dios. Pasamos nuestra vida poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. Y por eso, cuando las cosas están bien, pues es fácil confiar en ti mismo, ¿cierto? Es fácil confiar en tus fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando hay una expresión en inglés que dice que te quitan el tapete de debajo? Cuando te quitan el piso de debajo y sientes que la vida se te va encima. Sientes que te quedaste sin trabajo. Sientes que te dijeron, disculpe señor, hicimos exámenes y tienes cáncer. No hay dinero en el mundo que te pueda sanar de un cáncer. De pronto el dinero te puede dar mejor acceso a un doctor. De pronto el dinero te puede dar acceso a mejores recursos, mejores medicinas. Pero a final de cuentas no puede hacer nada. Steve Jobs murió de cáncer. Un hombre reconocido a nivel mundial. Un hombre con mucho dinero. Y a final de cuentas terminó muriendo. Así como todos vamos a morir un día. De una u otra manera no hay nada que tú puedas hacer en tus fuerzas frente a ciertas situaciones en la vida. Y para darles contexto, muchas veces tenemos esta idea falsa de que sí estamos en control. Y se los voy a ilustrar de esta manera. Hay diferentes, llamémosle, gamas de problemas en la vida o de situaciones. Hay problemas pequeños, hay problemitas, llamémosles, del día a día. Tú lidias con los problemas, no te roban tanto la paz, no te alborotan tanto, pero estamos claros de que hay problemas de problemas, ¿ciertos? Hay cosas que, o sea, es un problema, no un problemita.
de pronto te cortaron las horas en el trabajo y estás trabajando, esta semana te tocó trabajar un poquito menos. Y entonces, como tenemos esta falsa idea de que estamos en control, de que yo sí puedo, en mis fuerzas, porque a veces cambiamos el versículo y lo ponemos como que yo todo lo puedo en mis propias fuerzas, que yo mismo me fortalezco. Pareciera que cambiáramos a veces la Biblia. Y entonces, ¿qué haces? Te montas en tu carro y después del trabajo en las tardes sales y haces un poquito de Uber. Y entonces te entró una plática extra, lograste juntar para pagar la renta ese mes, y hacer eso te hace pensar que tú sí estás en control, que tú sí puedes resolver. Pero estamos hablando de un problemita, ¿cierto? Pero como juntamos esa cantidad de problemitas y los resolvemos en nuestras fuerzas, cuando realmente llega el problema grande a nuestra vida, por eso es que nos desmoronamos. Porque entonces ahí nos damos cuenta que salir a hacer Uber no va a resolver el problemota de que te estás divorciando. Salir a hacer Uber no te va a resolver el problema de que tu hijo está rebelde y está metido en las drogas. Y entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿ahora qué hago? Nosotros como hijos de Dios tenemos que permitir que la palabra de Dios toque y salpique todas las áreas de nuestra vida. Creo que tiene que ver un poco con lo que estaba hablando Liliana y Sandra ahorita. Y es de que incluso en la manera en que votamos, tiene que ser tocada por nuestra fe, por lo que creemos. Porque muchos de nosotros somos expertos en dividir las cosas. Aquí tengo fe, pero aquí no tengo que tener fe porque yo puedo en mis fuerzas. Te tengo que decir que tú tienes que permitir que sea Dios entrando a tu vida en el problema chiquito, en el problema mediano y en el problema grande. Dejar que sea el Señor la respuesta a todos nuestros problemas. Y yo creo que analizando un poco esto, no puedo pensar en una mejor ilustración de dependencia a Dios que cuando se te enferma un hijo. Vean, yo no tengo hijos todavía. Lo más cercano es Milo. Yo les hablo mucho de Milo. Bueno, Milo hace poco, él tuvo cáncer. Milo me ha sacado canas. Milo se porta mal, aparte estaba enfermo. Ahorita tiene Cushing's, para no sé si los que sepan qué es Cushing's. Explica un poco su mal comportamiento también, porque los perros que tienen esta enfermedad es un desbalance hormonal que les sube el nivel de cortisol y entonces se ponen muy ansiosos, toman mucha agua, piden mucha comida. Y digamos que Milo está enfermo y ahorita está tomando medicina, pero yo, Esteban, aún no puedo saber, ni entender, ni experimentado hasta ahora lo que significa tener un hijo enfermo. He podido ver personas acá en la iglesia que se les ha enfermado un hijo. Hemos orado acá por personas de la iglesia que tienen un hijo enfermo, pero yo no puedo pensar en una mejor ilustración de dependencia a Dios que cuando tienes un hijo enfermo, o no enfermedad, o un hijo que está en las drogas, o un hijo que está rebelde, o un hijo que no quiere saber nada de Dios, donde no hay nada ya que tú puedas hacer. Lo único que puedes hacer de pronto por tu hijo es ¿qué? Orar. Es el consejo que yo le doy a todo papá y mamá. Oren por sus hijos todo el tiempo. Cuando estén bien, cuando estén mal, si están en rebeldía o así vengan, oren por sus hijos en todo momento. Es una bendición sacar tiempo para orar por tus hijos. Pero yo estoy seguro que cuando tienes un hijo que está rebelde, o un hijo como en este caso que está enfermo y que se está muriendo y que tú ya no puedes hacer nada al respecto, tienes que depender 100% de Dios. Ya no te queda de otra, no te queda alternativa. Y esto es lo que le estaba pasando a este hombre Jairo. Ya se le acabaron las alternativas, se acabaron los recursos, no había nada más que él podía hacer aparte de depender de Jesús. Y entonces yo creo que cualquier papá o mamá en esta situación, si hubieran estado ustedes en esta situación, harían lo mismo. A lo mejor la Biblia no habla nada acerca de la vida de Jairo y su familia después, pero de pronto él perdió su trabajo, de pronto lo echaron de la sinagoga, no lo sabemos. A lo mejor dijeron, ¿qué tal este? O sea, nosotros acá todos haciendo planes para ver cómo matamos a este Jesús, nosotros tratando de que este hombre no coja más, y este tipo yendo a donde Jesús a pedirle que le sane la hija y que lo vea todo el mundo en el pueblo hablando con Jesús. A lo mejor lo echaron, pero Jairo estaba dispuesto a llegar hasta lo último por su hija. Y yo creo que los papás y las mamás pueden entender, ¿cierto? Pueden entender a Jairo, pueden saber que un papá y una mamá se quitan el pan de la boca para dárselo a un hijo, ¿cierto? Bueno, creo que la mayoría de papás, desafortunadamente algunos papás no son muy buenos papás, pero los papás por lo general tienen ese corazón de sacrificio para sus hijos, harían lo que fuera. Y eso es lo que este hombre estaba haciendo, puso todo en la línea para poder salvar a su hija, estaba desesperado. Y entonces recordemos que Jairo viene, le ruega a Jesús, van hasta donde su hija y en el camino sana a esta mujer. Se supone, o en teoría, yo creo que Jairo debería estar bien como con fuerza, como con fe, animado, ¿cierto? O
sea, este hombre Jairo pasó por una montaña rusa de emociones. Primero, su hija está enferma, piensen en esto. Entonces dice, ya no me quedó otra, voy a ir a donde esté tal Jesús. He oído que ha sanado personas, ya me gasté todo, vinieron los mejores doctores del área, no me quedó otra, voy a donde Jesús. Llega a donde Jesús, oigan, y no solo esto, que Jesús haya accedido. Seguramente él dijo, no puedo creer que Jesús accedió a ir a mi casa para venir a ver a mi hija y ver si la logra sanar. Ahí como que se le subió la fe, piensen en eso. Después ve el milagro que Jesús hace con esta mujer. Entonces yo creo, no, ahora sí ya sanó a mi hija. El tipo, hoy está encendido el tipo. Sanó a la mujer, si le está funcionando el don hoy, seguro mi hija la va a sanar. Y cuando su fe está acá arriba, le llegan mensajeros con malas noticias y le dicen, tu hija ha muerto. Es como una montaña rusa de emociones, ¿cierto? Para arriba, para abajo, para un lado. Pero Jairo había podido ver con sus propios ojos. Ojo, él había oído hablar de Jesús, pero en este caso él había visto ya como testigo, por experiencia propia, un milagro de Jesús sanando a esta mujer. O sea, él tenía que estar confiado en lo que Jesús iba a hacer. Y entonces vea lo que dice la palabra. Dice que mientras él todavía hablaba con ella, llegaron estos mensajeros de la casa y le trajeron malas noticias y le dijeron, tu hija está muerta. Y me gusta lo que dicen. No les bastó con decirle, mira, tu hija ya murió. Y entonces le dan como un consejo. Le dicen, ya no molestes más al maestro, no molestes más a Jesús. No lo molestes. ¿Para qué lo molestas? ¿Para qué lo haces perder tiempo para ir hasta tu casa? Muchas veces somos como esas personas, como esos mensajeros, que pensamos que porque tenemos una situación difícil, ¿para qué orar? ¿Para qué molestar a Dios con mis problemas? ¿Para qué orar si eso no funciona? ¿Para qué leer la palabra si eso no sirve? Y te tengo que decir que sí funciona y que sí sirve. Tú puedes llegar a pensar en determinado momento que tu problema y decir, pero yo ¿cómo lo voy a solucionar a punta de oración? Pero te tengo que decir que la oración sí funciona. Por eso todos los lunes acá a las 7:30 nos reunimos como congregación, como familia, como iglesia para orar unos por otros, porque entendemos que la oración sí funciona, que Dios sí oye nuestras oraciones, que Dios no está ocupado, que a Dios no lo molestamos cuando oramos, que Él nos oye y que le da respuesta a nuestra necesidad. Entonces este hombre oyó esta muy mala noticia. Y yo creo que el miedo, porque yo me acuerdo mucho cuando tendría 16 años y empecé, ojo, en Bogotá. Estaba hablando con Nicole de eso, de que la diferencia, los papás que criaron a sus hijos en Colombia o en Sudamérica, hey, los felicito. Porque una cosa es que tu hijo diga, voy a una fiesta acá en Estados Unidos, ¿cierto? Donde hay unos peligros. Pero yo le decía a Nicole, yo no me imagino una hija de 15, 16 años, yo viviendo en Bogotá, y que mi hija me dijo, me va a recoger mi novio, ya vengo. Y uno a las 3 de la mañana con esos peligros, uno esperando a la hija. No, es que no, de verdad, los papás que criaron hijos en Colombia, unos duros. Si a mí mismo me da miedo un poquito hace en la noche uno manejando el carro, uno va pues como con cuidado. Ahora imagínese usted con una hija de 16 años saliendo con el novio en Colombia con los peligros en una fiesta hasta las 3 de la mañana. Yo no duermo, yo no dormiría hasta que mi hija llegue a la casa. Y una de las cosas que mi mamá me decía cuando yo empecé a salir en Bogotá, ella me decía, es que yo no duermo. Y creo que el miedo más grande de todo papá es oír estas palabras, su hijo ha muerto. Por ahí oí a alguien una vez decir que el ser humano está capacitado para enterrar a los papás, pero un papá nunca está preparado ni capacitado para enterrar a un hijo. Entonces, el dolor que podía estar sintiendo este hombre es el dolor más alto que yo creo que un ser humano puede sentir. Yo creo que Jairo prefería que lo mataran, que le cortaran un brazo, una pierna, que le hicieran lo que sea, pero no que su hija se muriera. Como les digo, no soy papá, no puedo entenderlo, algún día lo entenderé, pero ¿cuántos papás tenemos hoy acá, papá y mamá? Yo quiero que por un instante te imagines que te den esa noticia, tu hija ha muerto. Y este hombre se suponía que todavía tenía que tener fe, todavía tenía que creerle a Jesús. Y entonces le llega esta horrible noticia a este hombre. Y entonces me gusta porque Jesús oyó. A Jesús también le gustaba el alboroto. Oyó el mensaje que le dieron, porque no se le dieron a Jesús, se le dieron a Jairo. Y Jesús oyó. Y me encanta la respuesta que le da Jairo. Y le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Solo ten fe. Y hoy te tengo que decir, yo no sé con qué situación llegaste hoy acá, porque todos estamos viviendo situaciones. De pronto no es el gran problema, pero estás en un problemita ahorita. De pronto es un problema mediano. De pronto sí llegaste con un problemonón. Pero lo que quiero que entiendas hoy es que
No tengas miedo, sigue creyendo. Quiero que lo repitas conmigo. No voy a tener miedo, no voy a tener miedo. Voy a seguir creyendo. A veces como que nos apagamos, como que creemos, pero la vida y las circunstancias nos van apagando, nos van desgastando y como que sentimos que la fe se nos va desgastando y dejamos de creer. Yo no sé con qué promesa llegaste hoy tú acá, con qué palabra de parte de Dios llegaste tú acá, pero sigue creyendo, sigue creyéndole a Dios. Y creo que Jesús, una de las cosas que seguro pensó en ese momento, le dijo: Jairo, mira, cuando viniste a verme, poniendo todo a un lado, poniendo el hecho de que eres el líder de la sinagoga a un lado, viniste con fe para verme, llegaste a mis pies. La palabra dice que le rogó a Jesús, él llegó con fe. Ahora te vienen a dar una mala noticia y se te fue la fe. ¿En qué estás creyendo? ¿En los mensajeros o estás creyendo en Jesús? ¿A qué le estás creyendo tú hoy? Es importante que hoy nos preguntemos todos eso. ¿A qué le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a la palabra de Dios? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿O estás creyendo lo que el mundo dice? ¿Estás creyendo lo que las circunstancias de pronto están apuntando? Lo que el mundo está diciendo de ti. Muchos de nosotros le creemos más al mundo que a la palabra de Dios. Y entonces esto es lo que le pasó a Jairo. Y te tengo que decir otra cosa hoy. No creas los mensajes del mundo, créele a Dios. De pronto todo apunta a que la situación que estás viviendo ya se acabó, no hay nada que hacer, perdí la esperanza, perdí la fe. Los papeles de migración, me llegó una carta que me dice que ya, deportación. De pronto la carta dice eso, de pronto el abogado hizo, de pronto un juez está diciendo eso. Pero si Dios te dijo y Dios quiere que te quedes en este país, esa carta no vale de nada, te vas a quedar en este país. Pero tienes que continuar creyéndole a Dios. De pronto los doctores ya te dicen no hay nada que hacer, ya hizo metástasis, te quedan 6 meses. Y de pronto la ciencia puede decir eso, el mundo puede decir eso. Pero si a Dios le place que tú continúes viviendo, Él va a hacer un milagro y te va a sanar. Créele a Dios. De pronto tienes un familiar que está padeciendo una enfermedad, créele a Dios. Ponle ahí el título que tú quieras. Créele a Dios, no le creas a los mensajes del mundo. Jairo hubiera podido haberle creído a los mensajeros. De pronto le dijo: Jesús, ¿ya para qué vamos? Ya vaya y sane otras personas. No perdamos tiempo. Ya mi hija se murió, ya no hay nada que hacer. Pero Jairo le dijo a Jesús: bueno, está bien, voy a creer. Vamos a la casa de mi hija, aunque ya estaba muerta. Síguele creyendo a Dios. Y entonces el versículo 38 dice que cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Creo que todos sabemos lo que es oír una noticia, pero es muy diferente experimentar esa noticia y vivir esa noticia. A ti alguien te puede decir que murió alguien, pero es muy distinto que te digan murió alguien a que llegues y encuentres a los familiares llorando, veas a tu esposa llorando, veas el cadáver de tu hija y veas el alboroto. A mí me pasó con mi abuelo. Cuando mi abuelo murió, estábamos en plena pandemia. Yo era muy cercano a mi abuelo, muy cercano a mi abuelo. Mi abuelo murió en Bogotá, estábamos en plena pandemia, estaba encerrada la frontera con Colombia, no se podía viajar. Y justo mi abuelo muere y al otro día abrieron la frontera. Entonces pudimos viajar. Estábamos con todo el tema de COVID. Y yo recuerdo mucho cuando mi mamá me contó, pues como que no me pegó. Mi mamá me dijo: murió tu abuelo. Y fue feo porque hicimos como FaceTime con un tío y vi cuando murió mi abuelo. Digamos que no lo sentí tanto, ¿no? Como que me pegó, pero pues me estaba tranquilo, más bien apoyando a mi mamá, dándole fortaleza a mi mamá. Y cuando viajamos y llego y logro experimentar, entro a la casa de mi abuelo y vuelo a la casa de mi abuelo, que de chiquito era la misma casa. Veo el escritorio de mi abuelo, veo la silla donde se sentaba mi abuelo, logro tocar las cosas de mi abuelo, veo a mis familiares llorando, voy al cementerio y enterramos a mi abuelo, huelo la tierra cuando están echándole tierra a mi abuelo. Les digo que muy distinto haber oído la noticia a llegar y experimentar la noticia. Muchos de nosotros podemos oír muchos mensajes, pero nuestra fe es probada cuando experimentamos el mensaje, que es muy distinto. Y el dolor que podemos sentir es duro, es complicado. Hace a veces que ni queramos creerle a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque yo soy muy transparente y muy honesto cuando predico y les digo por experiencia propia. Ha habido momentos de mi vida que le he dicho a Dios: no quiero saber nada de ti. No quiero saber nada ni de la iglesia, ni de ti, ni de ser pastor. No quiero saber nada de esto. Ya, me cansé. A todos nos ha pasado eso cuando experimentamos dolor en nuestra vida.
cuando nos sentimos desilusionados de la vida, cuando alguien te desilusionó, cuando alguien te hizo daño y te hizo sentir dolor, podemos decir, ya no quiero saber nada de esto, no me importa la fe, no me importa lo que diga la Biblia, no me importa nada. Pero te tengo que decir, no permitas que porque estás experimentando esa mala noticia, que porque estás viviendo algo doloroso, algo que te produce extremado dolor en tu corazón, no permitas que se meta en tu relación con Dios. La palabra dice que en este mundo vamos a tener tribulaciones. Tenemos esta falsa expectativa de la vida, de que la vida va a ser perfecta, de que va a ser color de rosas. No, estaba hablando con alguien otro día, hace poco, acerca de que esta persona perdió a su papá hace unos años atrás, y le decía, qué duro es pensar que nadie se salva de eso. A todos se nos va a morir el papá y la mamá. Yo hoy te puedo estar dando consuelo a ti de que de pronto perdiste un familiar, y un día tú me vas a tener que dar consuelo a mí, porque yo también voy a perder a mi papá y a mi mamá. Nadie se escapa de eso. La vida va a estar llena de dolor, la vida va a estar llena de incomodidad, la vida va a estar llena de situaciones difíciles que nos van a retar, pero no podemos perder nuestra fe porque hay mensajes malos. Van a llegar muchos mensajes malos a nuestra vida, pero no tenemos que permitir que esos mensajes nos roben nuestra fe. No podemos permitir que nos roben nuestra relación con Dios, que nos roben el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Para terminarme la historia, que hay momentos donde me siento así. Sí, como tengo momentos así, les puedo decir que inmediatamente que me desahogo y que causo alboroto, de pronto orándole a Dios, inmediatamente Dios trae paz a mi corazón. Me dice, tranquilo, Esteban, yo estoy en control. Esa situación, tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo, no estás solo, estás conmigo. Nos pasa muchas veces los discípulos en medio de la tormenta, que están en la barca asustados, angustiados, se está destrozando la barca, se está metiendo el agua, y por momentos olvidamos quién está montado en esa barca con nosotros. Y a mí me pasa, pero en el momento que recuerdo quién está conmigo, digo, vamos para adelante. Es más, la vela la abro más y sigo para adelante. Voy a aprovechar esta tormenta, este viento, para que me impulse aún más hacia mi destino y hacia lo que Dios tiene para mí. Algo muy importante también en contexto histórico y social y cultural de esta época es que en este momento los judíos, y yo no sé si sea algo que todavía practiquen, la verdad, voy a buscar la respuesta y se las traigo el próximo domingo. En ese momento había algo muy común en el pueblo judío, y era que ellos contrataban lo que se llaman plañideros, que era, no sé si alguien tenga la respuesta, ¿todavía practican eso? Y es que cuando alguien muere, contratan a estas personas para que vayan a llorar, a causar alboroto, a rasgarse las prendas, a golpearse, para que puedan de una manera expresar el dolor que esa familia está sintiendo en ese momento. Y entonces la prueba de que la niña sí había muerto era que estaban esas personas ahí causando alboroto y causando llanto. No solamente era la mamá, no solamente eran los posibles hermanos y familiares que estaban ahí llorando porque la niña había muerto. Había personas, según su cultura, ahí llorando, rasgándose las vestiduras, golpeándose porque la niña había muerto. Porque de pronto alguien puede pensar, ¿qué tal? De pronto la niña estaba durmiendo. No, la niña, les digo algo, la niña sí había muerto. La niña estaba muerta, la niña había muerto, la niña no tenía vida cuando llega Jesús y llega Jairo a la casa. Y entonces estas personas que estaban causando el alboroto en el hogar de Jairo estaban tratando de expresar el dolor que ellos podían estar sintiendo. Y entonces el versículo 39 dice que entró y preguntó. Esa es la pregunta que hace Jesús, y yo la uno un poco a la pregunta que le hace Jesús a los discípulos cuando están en la barca. ¿Se recuerdan que les preguntó Jesús a los discípulos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y Jesús de otra manera hace una pregunta no similar, pero le hace una pregunta a estas personas: ¿por qué tanto alboroto y llanto? Y creo que de una u otra manera van ligadas estas dos preguntas, porque cuando tú no tienes fe, te alborotas y lloras por la situación que estás viviendo en vez de creerle a Dios. ¿Cuántos de nosotros lloramos y causamos alboroto por lo que estamos viviendo y ni siquiera le damos chance a Dios, no le damos el espacio, no le damos el tiempo para que empiece a orar en nuestras vidas? Ni siquiera ha llegado a veces el mensaje ni la mala noticia y nos estamos adelantando a la mala noticia ya. ¿Cuánto les gusta adelantarse a la mala noticia? Creo que me van a echar el trabajo. Y ni siquiera te han echado el trabajo. Mandaron un email a todo el mundo de que van a hacer recortes.
y ya estás armando tremendo alboroto, ya estás viendo cómo vas a hacer, ya empezaste a buscar un part-time, o sea, te adelantaste y ni siquiera te han traído la mala noticia todavía. Muchos de nosotros nos adelantamos a las noticias y ni siquiera le permitimos a Dios el espacio para que trabaje en nuestras vidas. Y entonces por eso es que Jesús tuvo que haber preguntado: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloran tanto? Tranquilos, yo estoy acá. Muchos de nosotros tenemos que esa pregunta anotarla y pegarla así en nuestro baño, para que cada vez que llegue la prueba, cada vez que llegue la tormenta, cada vez que llegue la situación que va a tratar de robarte la paz, te preguntes: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué estoy prestando tanta atención a esto? ¿Por qué tanto llanto? Tranquilo, Esteban, Dios está conmigo, Jesús está en la barca montado conmigo, Jesús tiene el poder, tiene la autoridad sobre incluso la muerte. No importa lo que yo esté viviendo, Dios es soberano y está en perfecto control de mi vida. Soy su hijo, me ama, me cuida, me protege. ¿Por qué tanto alboroto? Si hay algo que nos tenemos que llevar hoy es eso: ¿por qué tanto alboroto? Y yo creo que de una u otra manera esa pregunta no la tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Cada vez que llegue una situación complicada a tu vida, di: tranquilo, ¿por qué tanto alboroto? Tranquilo, ¿por qué tanto llanto? En medio de la tormenta tengo que preguntarme esto constantemente, porque somos especialistas en alborotarnos. Y algo del alboroto, para que lo tengan en cuenta, eso se lo digo a los padres: el alboroto generalmente, ¿saben qué hace? Produce más alboroto. Vean, si de pronto llegan malas noticias a tu vida, la manera en que tú reaccionas le va a enseñar a tus hijos de cómo deben reaccionar ellos frente a las tormentas y a las situaciones de tu vida. Generalmente, si un papá o una mamá está alborotado y entonces grita y arma un tremendo problema, no por algo que está pasando, ¿cómo crees que va a ser tu hijo o tu hija? También va a gritar cuando llegue el problema. En cambio, si tus hijos te ven en paz, te ven tranquilo en medio de la situación que puedas estar viviendo, eso es lo que le vas a transmitir a tu familia. Papás, cabezas de familia, no importa la circunstancia que esté viviendo tu hogar, no importa si la economía está mala, si no hay trabajo, yo no sé qué puedas estar viviendo tú o tu familia, pero la paz que viene de parte de Dios a tu corazón, que tú le puedas transmitir a tu familia, sí hace una diferencia, sí marca una diferencia en la vida de tus hijos, porque el alboroto se transmite. Te digo, no alborotes a los demás. No te alborotes tú y no alborotes a las personas a tu alrededor. De pronto hoy llegaste con una promesa de parte de Dios que piensas que está dormida, que piensas que está muerta y que Jesús la puede despertar en cualquier momento. Muchos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios que pensamos que están muertas. No, el tren ya pasó para mí, ya es muy tarde para mí, ya se me pasó la vida, ya no hay tiempo para mí, eso ya murió en mi vida, esa área está más muerta. Y viene Jesús y la despierta en un segundo y la revive. ¿Qué área de nuestras vidas de pronto están durmiendo y nosotros pensamos que están muertas? Pregúntate eso. De pronto eres en tu vida que sientes que ya murieron. No, para mí ya es muy tarde. De pronto puede ser un negocio. Y dices: yo ya tengo 60 años, yo ¿qué me voy a poner a montar un negocio hoy en día? Y eso está ya muerto en mi vida. Pero no, de pronto Dios te quiere bendecir y va a despertar eso en tu vida. De pronto estás soltero o soltera y dices: no, yo ya muy tarde para mí. Conozco muchas personas que me han dicho: yo ya me muero soltero o soltera. De pronto esa área de tu vida está dormida y no muerta. De pronto es tener un esposo, una esposa. De pronto hay una enfermedad con la que llevas años luchando, así como esta mujer que tenía flujo de sangre, y Dios te está diciendo: esa área no está muerta, está dormida, la puedes sanar en un segundo. De pronto llevas años de pronto sin documentos legales en este país y piensas que esa área de tu vida está muerta. No, esta de pronto es dormida. De pronto es un nuevo trabajo. De pronto puedes decir: yo ya está, que voy a ir a la universidad, esa área de mi vida está muerta. No, de pronto está dormida. Yo quiero que hoy te cuestiones y te preguntes: ¿qué áreas de mi vida puedo llegar a equivocadamente estar pensando que están muertas y simplemente están dormidas? Jesús puede despertar esa área en un segundo. Y me gusta porque las personas que estaban en este lugar, que se suponía que estaban llorando, pasaron de llanto a risa cuando Jesús dijo que estaba dormida la niña. Vean cómo somos los seres humanos de cambiantes, ¿no? ¿Cómo es posible que puedo estar llorando porque mi hija está muerta, porque mi hermana está muerta, porque mi prima está muerta, qué sé yo? Todas esas personas que estaban en la casa de Jairo estaban llorando porque la niña murió y pasaron de llanto
a burlarse de Jesús porque dijo que la niña no estaba muerta, que simplemente estaba dormida. No te burles de Jesús. Esto que te acabo de decir no es un chiste. Tú puedes pensar que hay un área de tu vida que está muerta pero está dormida, y de pronto, incluso por nuestra falta de fe, podemos estar burlándonos de Dios. Es que no creerle a Dios es burlarnos de los planes de Dios. No creer lo que Dios puede hacer en tu vida es reírse de los planes de Dios. De pronto te puede dar risa y te puede causar mucha gracia que Dios tenga un plan con tu vida, que Dios tenga un propósito con tu vida, y de pronto Sara simplemente está dormida y no muerta. No te burles de Dios, créele a Dios. Jesús tiene el poder, tiene la autoridad, porque nuestra falta de fe muchas veces es sinónimo de burlarnos de la voluntad y del propósito de Dios para nuestras vidas. Estas personas no tuvieron fe. Vean lo que hace la incredulidad. La incredulidad se ríe de la palabra de Dios, pero la fe experimenta el poder y el amor de Dios. ¿Tú quieres experimentar el poder y el amor de Dios? Ten fe. ¿Quieres que esa área de tu vida continúe de pronto dormida? Síguete burlando de los planes de Dios. Síguete riendo de lo que Dios tiene para ti. Sigue ajeno a lo que Dios tiene para ti. No seas incrédulo, ten fe. Si tú necesitas de algo en tu vida, entonces empiézate a despertar tú de pronto también. Hay áreas de nuestra vida que no simplemente están dormidas. De pronto el dormido es uno. Jesús te quiere despertar. No sé qué área de tu vida esté dormida, o si de pronto tú eres el dormido, pero Jesús te quiere despertar. Necesitas experimentar el poder y el amor de Dios. Tienes que creerle. Una razón por la cual en muchas ocasiones nos cuesta creerle a Dios es por la misma forma en que Dios opera en nuestras vidas. Vean lo que dice el versículo 40. La gente se rió de Jesús, pero entonces vean lo que hace Jesús en su sabiduría. Dice que hizo que todos salieran. Jesús es muy intencional. Jesús no va a decir o va a hacer algo si no hay intención y propósito detrás de eso. Y hay una enseñanza muy bonita detrás de esto, porque la gente que estaba llorando se burló de Jesús porque Jesús dijo que la niña estaba dormida y que no estaba muerta. Y entonces esta es la respuesta de Jesús: hizo que todos salieran. Llevó solamente al padre, a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos que lo acompañaban. Es interesante porque el padre y la madre eran los únicos que de pronto tenían fe, porque era su hija, ¿cierto? Dijo: sin importar que me esté muerta, yo todavía creo que Jesús puede hacer una diferencia en mi vida. Y los discípulos, después de experimentar tantos milagros de Jesús, imposible que no tuvieran fe. Vieron cómo apagó la tormenta, vieron cómo sanó a la mujer de flujo. O sea, ha hecho tantos milagros. El paralítico que se paró, que entonces entró papá, mamá y sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Vean, ¿saben por qué a veces nos cuesta tener fe? Porque Jesús a veces opera de esta manera, de la misma manera que opera una semilla. La semilla tiene que caer a la tierra, y no es fácil caer a la tierra. Yo lo he predicado en muchas ocasiones. La semilla se le tiene que hacer un hueco, se tiene que meter en el hueco y se tiene que tapar con tierra. Y cuando estás tapado con tierra no es fácil. La semilla tiene que romperse y tiene que morir para que pueda germinar, para que pueda brotar una pequeña ramita, para que pueda salir una raíz. Y la semilla, por días, por semanas, incluso dependiendo de la semilla, pueden ser meses, va a estar tapada en la oscuridad. Y muchos de nosotros, como no vemos el resultado, como no vemos que está pasando nada, nos cuesta creerle a Dios. De pronto esa área que está dormida en tu vida te cuesta creerle, porque Dios está trabajando en secreto. Y así opera Dios. Cuando menos piensas que Él está trabajando en tu vida, es cuando Él más está haciendo. Cuando menos piensas que Dios está contigo, es cuando Él más cerca está a ti. Porque es que Dios trabaja en lo secreto. ¿Saben por cuánto tiempo yo nunca me esperé ni me imaginé que yo iba a ser pastor? Tantas cosas que han pasado en mi vida y yo nunca imaginé que Dios me estaba preparando a mí para esto. Dios trabajando en lo secreto conmigo. Y yo pensando que eso estaba, vean, si algo que yo de verdad pensaba que no dormido, muerto, era yo ser pastor. Yo qué me iba a imaginar que esto iba a pasar en mi vida. Y algunas personas que están acá, que me conocen de hace muchos años, saben de lo que yo les estoy hablando. Porque algunos de pronto ustedes me conocen acá en la iglesia, el pastor, no rompo un plato, pero rompí muchos platos en mi momento. Dios trabaja en lo secreto. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 al 7. Dice: pongan todas sus preocupaciones. ¿Cuántas preocupaciones? Dios no opera así. Tienen derecho a una preocupación al mes.
Esto no es un tipo suscripción donde tienes derecho a una preocupación mensual, semanal, y dependiendo del paquete que elijas, es una preocupación a la semana, una al mes. No, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Nunca dejes de pensar que Dios cuida de ti. Tú puedes poner todas tus preocupaciones y ansiedades en sus manos. De la misma manera que la semilla cae y que pareciera que nada está pasando, que la semilla está ahí como muerta. No, está dormida, está esperando, está germinando. Y finalmente, en su momento y en el tiempo de Dios, no cuando yo quiera. Porque Jesús, siendo todopoderoso, Él simplemente le hubiera podido decir a Jairo: ¿sabes qué, Jairo? Yo no tengo que ir a tu casa. ¿Para qué voy a tu casa? Desde aquí, niña, sánate, pum, levántate. Y hacía el milagro desde ahí. No tenía que movilizarse hasta la casa de Jairo. Pero había una enseñanza muy bonita que Jesús tenía que enseñarle a sus discípulos, a Jairo, a su mujer y a las personas que estaban ahí. Y es de que Dios no opera de esa manera. Tú tienes que tener fe y creerle a Dios a pesar de las circunstancias que estén viviendo, a pesar de lo que tú veas con tus ojos, con tus sentidos, lo que puedas tocar, lo que puedas estar sintiendo. Tú tienes que seguir confiando en Dios. Tienes que creerle a Él, porque Dios trabaja en lo secreto y porque podemos poner todas nuestras ansiedades y preocupaciones en sus manos. Y algo muy bonito de Dios es que Él siempre nos da mucho más de lo que necesitamos. Él nos da siempre mucho más de lo que esperamos. Vean lo que dice el versículo 41. Dice que la tomó de la mano. Dice que le dijo a la niña que se levantara. Entonces esto es lo que pasa en el versículo 42. La niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Vean lo interesante de esto. No solamente la niña estaba muerta, porque la pudo haber revivido ya, le dio vida, pero también la sanó. La niña quedó bien, caminando, de pie, como si nada hubiera pasado. Muchos de nosotros a veces nos conformamos como con el milagrito, pero te voy a decir, Dios trabaja completico. Él te da el combo. Él no solo te da las papitas o la gaseosa, no, Él te da las papas, la gaseosa y doble hamburguesa si la quieres. Completo. No solamente revivió la niña, o sea, tal milagro que la niña revivió, estaba con vida, pero no solamente le bastó porque le dijo: ponte de pie. Y dice que la niña enseguida, no le tomó un minuto, no le tomó: saben, estoy mareada, no me siento bien, déjenme recuperarme. No, la niña dice que enseguida se puso de pie y caminó. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que Jesús no solamente nos da vida, también nos quiere dar una vida sana. Ojo a eso. Él no quiere que simplemente tengas vida, Él quiere que tengas una vida sana. Y tú sabes las cosas que tienes que empezar a hacer para poder sanar áreas de tu vida, para que llegue sanidad a tu vida. Hay cosas que de pronto tienes que empezar a hacer, hay cosas que de pronto tienes que dejar de hacer. De pronto va a haber amistades que tienes que dejar, relaciones que vas a tener que dejar. Yo no sé qué área de tu vida de pronto tú tienes que empezar a permitir que sea Jesús trabajando contigo, para que no simplemente te despiertes, pero para que puedas caminar y estar sano. Porque es que Dios siempre hace mucho más de lo que nosotros pensamos. Y entonces Dios quiere que tengamos una vida sana, y eso requiere que yo haga mi parte. No le podemos entregar toda la responsabilidad simplemente a Dios. Hay algo que tú tienes que hacer. Y vean lo que dice el versículo 43, ya para terminar. Dice que Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie de lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dijeran de comer a la niña. ¿Saben por qué Jesús? O sea, ¿por qué meter esa parte al final? Ya hizo el milagro, la niña despertó, la niña estaba viva, caminó. ¿Para qué Jesús iba a decir que dio? No dice que dijo, dio la orden de que le dieran de comer a la niña. ¿Y saben por qué es eso? Porque los milagros divinos van acompañados también de tu intencionalidad. O sea, hay una parte humana también. Sí, la niña estaba muerta, la niña fue sana, Jesús la paró. La niña caminó, pero seguramente la niña estaba débil. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba la niña sin poder comer? Y la niña necesitaba comida, porque es que también necesitamos comida, necesitamos también ropa, necesitamos trabajo. Y lo que quiero ilustrar con esto es de que sí, tú puedes estar orando para que Dios te dé un trabajo, pero tú también tienes que abrir el computador y empezar a llenar aplicaciones para que te salga el trabajo, ¿cierto? O sea, no podemos pretender que sea Dios que haga todo el milagro. Dios hace el milagro. ¿Sabes qué es el milagro de Dios? Que si tú le crees, si tienes fe y corres a Él, te rindes a sus pies, dejas el alboroto, dejas el llanto, tienes fe, crees que Dios puede hacer algo que de pronto es imposible en tu vida, entonces esa fe te va a hacer tu parte, que es que
abrir el computador, aplicar, buscar trabajos, empezar a llenar aplicaciones, empezar a ir a entrevistas. Y el milagro es que Dios se va a dar el trabajo que tiene para ti. Ese es el milagro. Pero no podemos pretender que yo no tenga que hacer nada. Por eso es que Jesús dice, da la orden de que le den a la niña de comer, porque tiene que haber una intencionalidad a nuestra parte. Papás y mamás, hoy es Kingdom Fest y de pronto qué pena que me extendí un poco más, me disculpan, pero tienen que ser intencionales con sus familias. Muchas veces queremos que Dios nos haga el milagro con los hijos, ¿cierto? Que no tenga un hijo o una hija rebelde, que salgan juiciosos, que sirvan en la iglesia, que lean la Biblia, que oren, que sean niños temerosos de Dios. Y pedimos todo esto a Dios. ¿Y dónde está tu intencionalidad en lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Estás orando con tus hijos? ¿Estás leyendo la Biblia con tus hijos? Oye, saca 5 minutos al final del día y cuando tus hijos se vayan a dormir, ora por ellos, ora con ellos y lean un versículo de la Biblia. Sé intencional, haz tu parte. Pero pretendemos que Dios haga absolutamente todo y no estamos dispuestos a hacer nada ni ningún sacrificio nosotros. Queremos que nuestras finanzas sean sanas, pero somos malos administradores, usamos malas tarjetas de crédito, nos endeudamos, nos la pasamos en el mall, compramos carros que no necesitamos, compramos ropa que no necesitamos. Y entonces Dios hace el milagro, pero eres irresponsable. Entonces tenemos que entender que hay una intencionalidad de nuestra parte. Esta niña necesitaba coger fuerza para poderse mantener de pie. Jesús la paró, pero la niña necesitaba comer. Nosotros tenemos que estar fuertes para cuando la prueba viene. Y me gusta mucho esta analogía con la comida, con la alimentación, porque una razón grande por la cual nos cuesta tanto en medio de la prueba mantenernos firmes y con fe, ¿saben por qué? Es porque no estamos bien alimentados. Jesús te para. Jesús hizo el milagro, te dio vida, Él ya lo hizo todo, lo entregó todo, murió por ti, derramó su sangre por ti, por mí, nos salvó, nos perdonó, nos redimió, nos escogió, nos apartó, nos dio propósito, nos hizo hijos, hijas. Ya Él hizo todo, no hay nada, consumado está ya, todo, terminado. Oye, ¿y dónde está tu parte? ¿Dónde está lo que tú tienes que hacer? ¿Saben por qué tantas veces nos cuesta tener fe y estar confiados y depositar nuestra ansiedad y depositar toda nuestra confianza en Jesús? ¿Saben por qué? Es porque estamos mal alimentados. No leemos la palabra, no oramos. O sea, pretendemos que cuando llega la tormenta, cuando llegue la prueba, cuando llegue la mala noticia, mantenernos firmes y creer en Dios y confiar en Dios. Pero estás mal alimentado. No, ni siquiera abres la Biblia, no lees la Biblia, no oras. La única manera en que podamos mantenernos firmes y con fe en medio de la circunstancia, oye, es estar bien alimentaditos. Los que hacen ejercicio y tienen vidas saludables. Yo estoy a dieta. He bajado 12 libras. Estoy tratando de alimentarme mejor porque entiendo la importancia de comer bien, para estar saludable. Para los que hacen ejercicio y van al gimnasio, entienden que no solamente ir al gimnasio requiere comer bien, comer saludable, comer sano. Oye, es que estamos muy débiles. Entonces queremos ir al gimnasio y levantar buen peso, pero estás mal alimentado, no has comido bien. Entonces, si quieres llevarte algo hoy, es que para que no te alborotes mucho, para que no sufras mucho con la subidita de la pesa, es que comas bien. Llega bien alimentadito al gimnasio. Vas a ver que cuando llegue el desierto, la prueba, la tormenta a tu vida, si estás bien alimentado, vas a ver cómo atraviesas esa prueba, ¡fum! Así, como si nada. Confiado que tenemos un Dios que nos ama. Esa angustia que pudo haber sentido Jairo y ese dolor y ese sufrimiento le permitieron conocer a este hombre de Jesús. Ese hombre nunca habrá conocido a Jesús si su hija no hubiera estado muriéndose. Nada, se tuvo que morir. Mucho del dolor que tú has sentido y que estás de pronto sintiendo hoy te ha permitido estar hoy acá y te ha permitido conocer a un Jesús que es real, que es verdadero, que es genuino y que está presente en tu vida. Mucho del dolor que tú puedes estar sintiendo hoy y que lo estás sintiendo en este momento te ha permitido conocer a Jesús. Ojo a esto, una pérdida temporal nos puede mostrar el poder de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Vean lo que dice Juan 14:27. Les dejo un regalo. Es el regalo que nos deja Jesús. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar. No hay nada que este mundo te pueda ofrecer que jamás te vaya a dar paz, 100% paz.
De pronto puedes sentir que tener la cuentica de banco y buenos ahorros te da alguito de paz, pero esos ahorros se van en un segundo. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos, así que no se angustien ni tengan miedo. Suelta el control, no depende de ti, no es en tus fuerzas. Deja de seguir luchando con esa situación en tus fuerzas. Entrégasela a Jesús, porque cuando nosotros somos fuertes y cuando tratamos de mostrar esa fortaleza a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares, a tu pastor, a las personas de tu congregación, entonces cuando tú te crees muy fuerte y cuando empiezas a demostrar esa fortaleza, la gente se va a fijar en tu fortaleza. Pero cuando somos débiles y soltamos el control y le entregamos nuestras cargas a Dios, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero es que cuando soy débil, Dios puede manifestar su poder, igual que Jairo. Jairo siendo poderoso, Jairo siendo reconocido, siendo líder, teniendo contactos, teniendo dinero, no pudo hacer nada para que su hija se salvara. No pudo hacer nada por la salud de su hija. Le tocó entender que era débil, que él no podía y que no eran sus fuerzas. Rendirse a los pies de Jesús, llegar corriendo con fe, rogarle a Jesús para que el poder y el amor se manifestara en sus vidas y su hija se sanara. Cierro con esto. Romanos 8:37 dice: claro que no, claro que no. Quiero que entiendan ese claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien os amó. Mira, yo no sé si hoy llegaste y estás luchando tremenda batalla, ahí bien alborotado. Estás alborotado, gritando, pataleando. Y estás cansado de patalear, estás cansado de luchar, estás cansado de batallar. Sientes que ya no puedes más, sientes que ya no tienes fuerzas. Te tengo que decir hoy que no tienes que continuar luchando, no tienes que seguir peleando. A pesar de todas esas cosas, de las tribulaciones, de la tormenta, del desierto, de la enfermedad, de la economía, de la muerte, de los papeles migratorios, a pesar de todo eso, nuestra victoria es absoluta. ¿En quién? No en mis fuerzas, en Cristo Jesús. Y tengo que agarrarme de esa promesa. Yo no sé, papá, si ustedes están hoy acá, quiero que entiendan que la vida de sus hijos está segura en Él, está segura en las manos de Dios. De pronto estás tratando de controlar eso y saben, prediqué eso hace unas semanas atrás, de que cuando el bebé está bebé, tú controlas todo, cómo se viste, qué come, todo. Y a medida que crece, pues vas perdiendo como un poco el control, hasta que son adultos, ya no les puedes decir ni qué hacer, ni cómo actuar, ni qué decir, ni qué tienen que estudiar, ni nada. Ellos toman sus decisiones. Mira, si tú tienes hijos hoy, y quiero que hagamos una oración especial por nuestros niños hoy, que es Kingdom Fest. Los niños van a entrar ahorita por acá y van a estar con cada familia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Ya para terminar. Y quiero que oremos por nuestros hijos. Creo que esta historia tan bonita de Jairo nos tiene que animar, ¿no? De que nuestros hijos están seguros en Jesús, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre, en esta ya tarde de domingo. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios presente y real en nuestras vidas, Señor. Podemos sentir tu amor, Señor. Podemos sentir tu cuidado cada segundo de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias porque hoy entendemos, Señor, que no podemos llevar una vida alborotada, que por lo contrario tenemos que estar tranquilos, en paz, sin angustia, sin miedo, Señor, confiados de que estamos en tus manos, Padre. No podemos estar en mejores manos, Señor. Nuestras familias no pueden estar en mejores manos, Señor. Hoy queremos específicamente orar por todos los niños, Señor, que están acá en Misión Vida, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Así como la hija de Jairo, esta niña de 12 años que estaba dormida y que para todo el mundo esa niña estaba muerta, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios de imposibles, un Dios que hace milagros, Señor. Y en esa misma línea tú puedes hacer milagros, Señor, con todos nuestros hijos, Señor. Ahí donde estás, ora por tus hijos. De pronto es un adolescente, de pronto no está viniendo a la iglesia, de pronto está en droga, de pronto está rebelde. Yo no sé qué situación estés viviendo con tu hijo, pero ahí donde estás, ora por él, ora por tu hijo. Y si están niños, ora por él, dedícaselos a él, bendícelos ahí donde está, Señor. Te damos gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que la paz que recibimos de ti es un regalo, Señor.
como hijos e hijas podemos caminar confiados, Padre. Ponemos el año escolar de estos niños, Señor, sus amistades, sus colegios, Señor, sus futuras esposas y esposos, Señor, sus familias, su salud, Padre, sus carreras, Señor, el propósito que tú tienes con la vida de ellos, Señor, que declaramos, Padre, que van a ser hombres y mujeres de bien, Señor, que te dan la gloria y la honra a ti, Padre, que todo el tiempo van a estar apuntando a Cristo, Señor, que sin importar las circunstancias, Padre, no van a cometer los errores que de pronto nosotros hemos cometido, Señor, no van a hacer las mismas cosas que de pronto nosotros hemos hecho, que van a ser hijos e hijas, Señor, que pueden caminar en paz, Señor, y que entienden, Señor, que tú estás presente en sus vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada niño acá, por cada esposo, esposa, papá, mamá, Señor, tío, tía, abuelo, abuela, y por todas las personas que se encuentran hoy acá en Misión Vida y por los que no están también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Thank you.